mi nombre es Manuel Román y yo les vengo a hablar sobre la motivación al logro. Predisposición por sobresalir en algo, superar los retos y alcanzar las metas. La motivación al logro se manifiesta cuando las necesidades básicas están cubiertas y orientadas a tu conducta, a la superación personal y al autocrecimiento. Están orientadas a tareas con una alta exigencia y constancia. La motivación al logro y sus componentes serían el deseo de lograrlo y el deseo de no fallar. Como antes decíamos, la motivación al logro va más allá que otra clase de motivaciones. Es la superación en su sentido más amplio. Es la consecución exitosa de todos los objetivos y metas propuestas. Es el deseo por desarrollarse y crecer al máximo. Por eso las personas con alta motivación al logro evitan las tareas fáciles, saben establecer metas, desean mejorar siempre, desean desarrollar en todos los ámbitos lo máximo que puedan, buscan asumir las responsabilidades para solucionar problemas y luchan por el logro personal. La importancia de la motivación al logro ha sido demostrada en numerosos estudios. A nivel laboral, personal y educativo se ha comprobado que hay una relación directa entre la motivación al logro y el éxito, los objetivos propuestos y en estos tres ámbitos. Hola, mi nombre es Laura Castellanos y hoy les expondré sobre los incentivos laborales. Los incentivos se definen como cualquier cosa que aliente a una persona a mejorar en determinada área o tarea. Los incentivos laborales, además de mejorar la felicidad o satisfacción de los trabajadores, mejoran el clima laboral. También tienen como objetivo lograr mejores resultados en la organización. Un ejemplo de esto es proporcionar un bono financiero adicional por cada X número de ventas. En los tipos existen diferentes clasificaciones, pero la más genérica y aceptada es la que los divide en incentivos económicos y en los no económicos. Los incentivos económicos son los incentivos que conducen a recompensas económicas o monetarias. Un ejemplo de esto es un aumento de salario, pagos adicionales, comisiones, todo lo que implique un aumento de salario o ingresos adicionales. Esto es un incentivo económico. Además, que son los más clásicos en las empresas. Los incentivos no económicos son los que incluyen todas las medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Estos incentivos incluyen una variedad de ejemplos, tanto tangibles como intangibles, tales como tickets de comida, contribución del plan de pensiones, seguro de vida, horarios de trabajo flexibles, seguro médico, entre otros. Las características también pueden ser de diferentes tipos, sin embargo, todas tienen el mismo objetivo, que es mejorar el rendimiento y la productividad de los trabajadores, así como la satisfacción del personal dentro de la empresa. La sensación de satisfacción se traduce en una mayor motivación y a trabajar felizmente a los trabajadores. Todo esto le interesa a la empresa porque por un lado busca beneficios para los empleados y por otro busca negocios. En otras palabras, las dos partes ganan. No todos los incentivos tienen el mismo efecto en todos los trabajadores, esto depende de cada trabajador. En las ventajas es implementar un plan de incentivos en la empresa tiene muchos beneficios para los trabajadores, pero también para las compañías, como lo son potencia la productividad, la atracción de talento, favorece el sistema de promociones, filtra a los trabajadores que no encajan y mejoran el clima laboral. Gracias por su atención, esta fue toda mi exposición. Mi nombre es Araín Espinel y mi punto a exponer es la importancia del incentivo laboral. El principal objetivo de los incentivos laborales es generar una recompensa por el buen desempeño y trabajo duro de los colaboradores. Los incentivos son un factor que le permitirán a la empresa atraer y mantener al mejor talento del mercado. Por lo tanto, es un motivo por el que los trabajadores deciden elegir y permanecer en una organización. Los incentivos impulsan el trabajo en equipo cuando los pagos a las personas se basan en los resultados del equipo. Es importante para conseguir objetivos de mayor calidad, más cantidad, menos coste y mayor satisfacción. Los incentivos laborales son la herramienta adecuada para conseguir, mantener y subir la moral a los equipos de trabajo. Mi nombre es María Fernanda Hernández y voy a hablarles sobre la resistencia al cambio. Antes de entender qué es la resistencia al cambio, debemos de considerar y conocer qué es el cambio. Bueno, pues el cambio son todas las transformaciones de una cosa a otra, que comparten un valor similar o semejante. Debemos de tener en cuenta de que el cambio no es una cosa nueva, sino que viene desde los inicios de la humanidad, ya que han habido transformaciones o cambios en el clima, en el comportamiento humano, en la realización de tareas, entre otros. Ahora bien, debemos de entender qué es la resistencia. Existen distintos conceptos de la resistencia,
dependiendo del punto de vista que lo estemos viendo. Lo podemos conocer desde un punto de vista físico, lo podemos desde el punto de vista deportivo, pero el que nos compete en este momento es desde el punto de vista social. Por lo tanto, podemos decir que la resistencia es toda acción contraria al flujo de normas o el flujo del cambio de las normas. También es conocido o puede considerarse como la capacidad de aguantar o tolerar ciertas situaciones. Ahora bien, la resistencia al cambio son todas aquellas situaciones donde algunos individuos dentro de una organización se resisten, es decir, generan oposición a las modificaciones de los hábitos o rutinas o normas que están implementadas dentro del sitio de trabajo. Es importante entender algunas razones por las cuales esto sucede. Generalmente se trata de inseguridades o dificultades para realizar el cambio. Debemos de estar atentos a todas las acciones que puedan ayudarnos a identificar esta resistencia al cambio. Generalmente se presenta de forma pasiva a través de quejas verbales, motivación baja, fallas a la hora de realizar tareas o procesos o inclusive ausentarse en los puestos de trabajo. Pero, ¿qué debemos de hacer para generar estos cambios de forma sencilla, ya que los cambios son naturales? Pues debemos de promover cambios acordes a los valores de la compañía, ya sea una actualización de los objetivos de la empresa, en caso de que estos ya hayan sido logrados, o una actualización del proceso de cómo se van a alcanzar estas metas. También debemos de mantener una comunicación fluida con el equipo de trabajo, para poder explicarles de forma acorde y precisa las razones por las cuales se están realizando estas modificaciones. Además de establecer y recordarles los objetivos planteados para la empresa que deben de ser alcanzados eventualmente. Y por último, explicar la repercusión en el trabajo que tienen estos cambios. Es decir, explicarles las repercusiones que tienen en el trabajo estos cambios. Específicamente sobre cómo los van a afectar, cómo va a afectar su flujo de trabajo y sobre todo explicarles que estos cambios son para mejorar su desempeño y ayudarlos a alcanzar sus propias metas personales y las metas de la empresa. Buenos días, mi nombre es Valentina Hernández y yo hoy les vengo a exponer sobre las causas de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es un fenómeno presente con innumerables consecuencias, siendo una de las más importantes en inhibir las posibilidades de éxito de una persona. Cambiar implica en muchos casos abordar un territorio prácticamente desconocido y se puede percibir por algunos como un salto al vacío, por lo que es una reacción natural que asumirlo puede infundir muchísimo temor en una persona. Sin embargo, está claro que para lograr el cambio que se desea hay que asumir riesgos. No es un asunto sencillo, nadie dijo que es algo muy fácil, aunque para muchos el cambio pueda lucir como un aspecto sencillamente inalcanzable. Numerosas causas pueden generar esa resistencia al cambio. Vamos a pasar a revisar las más importantes. Número 1. Las características humanas básicas. Las percepciones, la personalidad y las necesidades de cada persona pueden influir positiva o negativamente en la disposición que se tiene a nuevas situaciones. Número 2. El temor a lo desconocido. Este es uno de los aspectos que más cobra fuerza cuando hablamos de resistencia al cambio. Ya lo mencionamos en nuestra introducción al tema. Tan solo pensar las consecuencias o resultados del cambio podría paralizarnos y sobre todo cuando pensamos que probablemente suceda lo peor que pueda pasar. El caudal de información. Mientras menos se conoce sobre el posible cambio, más incertidumbre genera y por lo tanto se presentará una mayor resistencia al mismo. Cuarta, la seguridad que podemos sentir. Esta seguridad que nos mueve en el piso es el cambio que puede ser una amenaza. Pasan por nuestra mente ideas como ¿y si me quedo sin empleo? ¿Y si me quedo sin mis ingresos? ¿Y si soy insuficiente? ¿Y si soy capaz? ¿Y si podré mantenerme en el mercado con éxito? Etcétera. De aquí es donde vienen las inseguridades. Y 5. Los hábitos. Son otro foco de resistencia al cambio, sobre todo si el mismo conlleva a una modificación de ellos, cuando, ejemplo, salimos de nuestra rutina o etcétera. La resistencia al cambio es quizás una de las situaciones que se puedan presentar con bastante frecuencia en el área de emprendimiento y negocio.
Un escenario completamente nuevo se visualiza ante nosotros los nuevos dueños del negocio, que quizás no se asimile con facilidad. La receta para superarla, pues sencillamente se debe empezar a diagnosticar cuál es el origen del problema para empezar a trabajarla. Hay que desmenuzar cada situación en particular, haciendo las preguntas correctas, llegando a las respuestas correctas. A la hora de emprender un nuevo negocio, siempre es necesario asumir una actitud positiva ante los nuevos retos, buscar y manejar un cúmulo de información sobre la situación que se quiere avistar y, por sobre todas las cosas, mantener la voluntad para emprender y trabajar todo lo que sea necesario para alcanzar nuestros objetivos. Vale destacar que muchas personas se resisten al cambio por miedo a probar algo nuevo, por lo que siempre la resistencia al cambio siempre se ve como algo a lo que le tenemos muchísimo miedo, como ya dijimos anteriormente. Es muy importante siempre atreverse a las cosas nuevas, sobre todo si sabemos que estamos haciendo algo mal y nos hace falta cambiarlo. Así sea de cambiar nuestro hábito, ciertas cosas en nuestra personalidad, es algo muy importante porque eso nos ayuda a crecer como personas y profesionales. Muchas gracias, esta ha sido toda mi exposición. Un saludo, mi nombre es Rodolfo Carreño y les voy a hablar sobre las consecuencias de la resistencia al cambio. Actualmente no solo vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. No obstante, esta forma de ver el cambio no siempre revela con claridad la otra cara de todo proceso de transformación, la cual viene siendo la resistencia y sus consecuencias. Entonces, de acuerdo con lo anterior, se puede entender el hecho de que si bien cambio y resistencia son aspectos de un mismo proceso, un actuar eficiente supone en primer lugar una adecuada comprensión de la resistencia. Como una dimensión inseparable del cambio y como una oportunidad de contar con retroalimentación, se debe entender que este fenómeno del cambio en su complejidad y como un proceso continuo que pasa por la aceptación, la indiferencia, la resistencia pasiva y la resistencia activa. La resistencia pasiva concibe complicaciones que involucran protestas, resistencia al aprendizaje, respeto exagerado del reglamento y trabajo en su mínima expresión. Es la resistencia activa, sin embargo, la mayor piedra de tranca en un proceso de cambio activo implementado, trayendo consigo trabajo a ritmo lento, no participación, errores reiterados, estropicios e incluso sabotaje deliberado. De acuerdo a lo expuesto antes, queda claro que la resistencia puede ser tan manejable como la resistencia al aprendizaje y tan potente como un sabotaje deliberado. Tanto es así que los líderes deben ser capaces de reconocer las formas de resistencia, tanto en sí mismo como en los demás. Aunque para ser justos hay que agregar que frente al cambio, que aparecen comportamientos que reflejan resistencias entre quienes lo viven, no siempre son directos y conscientes, por lo que se dificulta su reconocimiento. Por otro lado, entre otras de las consecuencias de la resistencia al cambio, se encuentran la negación y la incompetencia. La primera es una consecuencia de la resistencia pasiva, ¿sí? Y es bastante común y genera gran frustración, puesto que en ocasiones los dirigentes que deben asumir el cambio no reconocen la necesidad de hacerlo y no encuentran una justificación para dicho cambio. Tienden a bajarle el perfil al problema o a la situación que necesitó el cambio. Cuando aquellos que promueven el cambio no encuentran razón o justificación de negarse a el conflicto se vuelve crónico y toda proposición de cambio deriva inevitablemente en una resistencia. Ahora bien, en cuanto a la incompetencia, se puede llegar a pensar que su existencia no genera situaciones problemáticas dentro de las empresas o dentro de los movimientos, y se genera una incertidumbre frente al futuro, lo que inevitablemente trae inseguridad que se transforma rápidamente en ansiedad y puede redundar en disminución de la calidad de los resultados, e incluso en un congelamiento de las personas involucradas frente al proceso de aprendizaje. Para completar la idea respecto a las consecuencias de la resistencia al cambio, que son la negación y la incompetencia, se puede exponer el caso de los líderes cuando se producen en ellos dos tipos de reacciones ante un proceso cambiante. Los que abiertos al aprendizaje lo estudian y se hacen partícipes del proceso, y los que se niegan a aprender algo nuevo y se empeñan en argumentar que el cambio no es necesario. Las asociaciones que han alcanzado el éxito a través de este tipo de procesos han tenido que prescindir de las personas negadas al cambio, o al menos reubicarlas en otras tareas, dado que se resuelven incompetentes para la responsabilidad que se les ha asignado.
El mayor peligro de esta forma de resistencia es el nivel de ansiedad que oculta. Imprime un poder paralizante que impide a la gente responder o estar a la altura de los desafíos que se le presentan. Interfiere en el proceso de aprendizaje y provoca por lo tanto que el cambio fracase, no porque este no se requiera, sino porque no haber previsto que demandaría nuevas competencias de los miembros y no adoptar una estrategia previa para preparar a la gente involucrada. El pesimismo, finalmente, en su forma negativa, en la calidad de los resultados, puede estar dirigida hacia uno mismo, hacia el proyecto o hacia la organización, o darse en todos los niveles a la vez. En síntesis, la resistencia aparece generalmente como energía negativa y esto provoca desajustes en la administración, la cual debe hacerle frente a la situación. En definitiva, el peligro de la resistencia al cambio, cuando se instala en una asociación, radica en su efecto pernicioso sobre los fines de la organización. Es decir, estamos frente a una de las situaciones que pueden resultar extremadamente costosas para la organización. Enfrentar sus causas de manera oportuna y efectiva es pavimentar el camino hacia un cambio efectivo. En conclusión, aun cuando los cambios forman parte de la vida y están presentes en las organizaciones, inevitablemente traen consigo la resistencia y sus consecuencias. Es fundamental entonces para los líderes y demás encargados de implementar los cambios tener muy presente este último punto, puesto que la resistencia pasiva y la activa pueden traer derivaciones negativas para las organizaciones. Muchas gracias.